Bueno, buen día. Para los que no me conocen, Yasmin Paredes, de Infectología. Bueno, hoy vamos a hacer el Ateneo Internacional de Infectos. Se llama Mi vecino el asesino, cuando la amenaza vive sobre nosotros. A ver si adivinamos de qué se trata. Bueno, vamos a hacer a propósito de 2 casos, si bien tuvimos bastantes más, que vamos a comentar. 2 casos que fueron más patológicos. Bueno, este es un paciente de 19 años con retraso madurativo leve, tuberculosis a repetición. Consultó en guardia el 8 del 11 del año pasado por un absceso en el muslo derecho en la zona sacra que lo habían tratado de forma ambulatoria en otro centro con amoxicilina hacía 48 horas y evolucionó con fiebre, disnea, vómitos y mal estado general. Y ingresa con mal estado general, séptico, con respiración superficial. Está hipertenso, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria aumentadas. En el laboratorio 20.700 blancos, tenemos una hiperglucemia leve, una alteración de la función renal y leve del hepatograma y 3 condos de potasio. Un ionograma, un estado así de base conservado. Entiendo que estaba con oxígeno, no estaba especificado, pero no estaba con oxígeno. Se toman objetivos, se inicia una carga de vancomicina porque se sospecha una infección severa de piel y partes blandas y con bacteriemia, y queda con 2 gramos de carga y 1,5 grados. Intercurre con hipotensión sostenida, responde a expansiones en la guardia y en el camino a la UTI se hace esta placa estantomuerto, que no funciona. Así que, Este muchacho, como les dije, ingresa al 8, ingresa directamente intubación orotraqueal, RM, se inician vasoactivos, shock, una CPK de 1000, con CKMB normal, plaquetopenia, pierde la función renal y evoluciona con oligonuria, secreciones sanguinolentas por el tubo y una PASI de 200 con esta placa, que era la de control. Y bueno, intercurre con un paro cardiorrespiratorio y fallece al día siguiente de su ingreso, 24 horas. El segundo caso, ahora después vemos que rescatamos. El segundo caso es un paciente de 30 años, masculino, tiene una infección por VIH que no informa el momento del ingreso, pero que estaba sin tratamiento, ya conocía hace varios años, con tuberculosis a repetición. Ingresa a la guardia, este paciente sí había consultado previamente, acá, ingresa a la guardia el 24. Por el 24 del 7 del mes pasado, ingresa a guardia por dolor muscular generalizado, tenía un dolor más focalizado en el muslo derecho, tenía dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre. 72 horas antes había consultado más por la parte gastrointestinal, se le había tratado con una gastroenteritis y se había ido a la casa. En el examen físico tenía una tumefacción en el muslo derecho sin signos de flebosis, lesiones de folliculosis reciente que había manipulado él mismo en el hombro y vitales estables en ese momento, al momento del ingreso a la guardia, con un laboratorio sin leucocitosis, con una creatinina de 3,15, una CPK de 1700, no estaba febril al momento del ingreso y tenía un estado ácido base con acidosis. Se interpreta en el momento con una rhabdomiólisis y asociado a una gastroenteritis, se internan cuidados progresivos. Bueno, el estado ácido base no mejora, persiste con la acidosis, se decide pase a UTI. Esta es la placa de ingreso. Con todas las ganas se ve algo por ahí, pero bastante normal, se interpreta muy normal. Bueno, se realizan expansiones, con estado ácido base, como les decía, empieza a ponerse febril persistente, entonces hemocultiva, se reinterpreta al paciente y se pasa a UTI por la noche de ese mismo día. Sedimento original era normal y la placa de cerebro que era normal, que le habían hecho porque en este contexto estaba desorientado. Todavía el paciente acá no había referido ni teníamos el test rápido de VIH. El 25 del 7 al día siguiente, bueno, lo evaluamos desde infectología, se reinterpreta como una infección biógena, sospecha de quimiositis del muslo, se inicia vancomicina, se sospecha de bacteriemia complicada por estafiloaureus porque no tenía puerta de entrada,
bueno, se realizó un eco abdominal, tenía una de ingreso que estaba informada como normal, en esta tenía una escleromegalia homogénea leve, y en la eco de muslo se veía tejido celular subcutáneo con edema sin colecciones. Ahí fue evaluado por traumatología, descarta conducta quirúrgica, y a las 20 horas, por insistencia, se realiza un atomo de muslo y un atomo, se aprovechó y se hizo tórax porque el paciente empezó con disnea. Y esto es lo que ven en el atomo de tórax, que no lo tenía el ingreso. Bueno, múltiples imágenes parcheadas, algunas cavitadas, derrame pleural bilateral. Y en el muslo se ve en un momento de volumen de los planos musculares, también sin colección definida, pero con edema del tejido celular subcutáneo e intramuscular. Bueno, se sospecha que sí, hay una parte que podría ser una colección. Pero bueno, no la informan como colección. Ya en este momento, cuando se recibe el informe, esto fue el informe al día siguiente, el paciente ya había evolucionado. Esto fue por la noche del 25. Bueno, el laboratorio del 25 tiene ya empieza con falla multiorgánica, plaquetopenia, deterioro mayor, pero no había, estaba peor la función, mejor un poquito de hecho. Y la CPK en aumento. El estado ácido base persiste con la acidosis. A las 0 horas empieza con desaturación severa, requiere intubación orotraqueal, ARM, vasoactivos. En los días que le subsiguieron se hizo un eco transtorácico que no informó vegetaciones, y el paciente evolucionó con shock séptico, falla multiorgánica. Ya el jueves, que fue el siguiente, creo que 26 ya tenía, el 28 perdón, ya tenía la midriasis, y el 30 fallece. El paciente es bastante reciente. Paralelamente lo recordarán porque tenía unas lesiones vesiculares con sospecha de viruela símica que terminó siendo negativo. Pero que se interpretó después con el resultado de VIH, y además que después llegaron los C4 bajitos como una varicela diseminada. Un zóster diseminado o una varicela. Estos son nuestros dos pacientes. Estos son los pacientes más patognomónicos, pero desde mayo del año pasado, desde que yo ingresé, que empezamos a tener el seguimiento de los cultivos, tuvimos 18 bacteriemias por Staphylo aureus, 4 de ellas por SAMR, 14 por SAMESE. Este mes se sumaron varias más. 8 de los pacientes fallecieron y 2, bueno, se derivaron, que no supimos qué pasó, y la letalidad fue del 44.4%, bastante elevada. No todos los pacientes, por supuesto, eran de la comunidad, muchos pacientes fueron bacteriemias en pacientes que ya tenían otros factores de riesgo y que estaban en terapia con internación prolongada, o sea, que iban a fallecer de todos modos, pero bueno, para tener en cuenta que no es despreciable la letalidad de esta patología. Bueno, recordemos un poquito que estamos hablando. Los dos pacientes que les conté, se rescató un SAMESE. Staphylo aureus meticilino sensible en hemocultivos. Obviamente el del segundo paciente lo llegamos a recibir el día anterior a que falleció, lo desescalamos, estaba con vancomicina, lo desescalamos a cefazolina. También en un momento le agregamos, al día siguiente del inicio antibiótico, se le agregó clindamicina para actuar mejor sobre el foco, pero ya el paciente no estaba en condiciones de recuperarse. Bueno, el Staphylococcus aureus vamos a repasar muy poquito de microbiología, es un coco gram positivo, ¿sí? Se presenta en racimos, ¿sí? al gram, es un germen muy virulento. El SAMR de la comunidad adquiere además una leucocidina, que es una enzima que destruye tejidos, ¿sí? Y aumenta la producción de pus. O sea que, además de sus factores de virulencia de base, tienen en general un agregado de esta leucocidina. Por eso se ha visto cuando empezó la diseminación del SAMR a principios de finales de los 90, principios de los 2000, que la gente empezó a estar colonizada con este germen, se empezó a ver mayor cantidad de internaciones y infecciones graves. Es un germen que vive en la piel, ¿sí? En parte de la flora habitual del casi 50% de las personas. Ahora vemos la tasa de colonización
con Staphylo aureus, con Staphylo aureus meticilina resistente es menor, pero no es despreciable. Y estos más o menos son los antibióticos que se le prueban y los que son sensibles cada grupo, ¿no? Podemos catalogar según su perfil de sensibilidad los AMS, que serían sensibles a las penicilinas antiestafilocóccicas, nafcilina, cloxacilina, no tenemos en el país, y cefalosporinas de primera generación, que lo que se prueba es FOX, cuando les informan FOX, eso es que es un SAMES, FOX sensible o FOX R. La cefalosporina que solemos usar es cefazolina y cefalotina. Y después el SAMR de la comunidad ya no tiene sensibilidad a los betalactámicos, salvo a los de quinta generación, que son los nuevos. Entonces lo que tenemos en el SAMR de la comunidad solemos tener sensibilidad a clindamicina, eritro, Bactrim, dimetoprima, sulfamethoxazol, ciprofloxacina, doxiciclina, aminociclina, chivo, rifamicina, sí. Y bueno, y después a los antibióticos ya de mayor espectro, la vía endovenosa, como vancomicina, doxamicina, queciclina, tecoplanina, linezolid, que tenemos opción vía oral, fosfomicina y las nuevas cefalosporinas de quinta generación, que son anti-SAMR, que son ceftarolina y ceftobiprole. Cuando tenemos el SAMR intrahospitalario, el perfil hospitalario, no quiere decir que todos los hospitalarios tengan el perfil hospitalario, la mayoría de los hospitalarios tienen el perfil de la comunidad. El perfil hospitalario es el que es resistente a todo lo que tenemos vía oral, o a casi todo, puede tener sensibilidad a rifampicina, pero que conserva la sensibilidad a vancomicina. Y después ya en los últimos años empezaron a aparecer cepas que se llaman VISA, que son con resistencia intermedia a vanco, y que con la SIM mayor a 1, hasta 1 consideramos sensible a vancomicina. Con la SIM, siempre hay que probar la SIM, porque es la manera nosotros de, o sea, no se puede probar por disco la sensibilidad a vancomicina, hay que pedir que haga la SIM, que es la tirita, se puede hacer por otro método, esto sería el ITES, que es la tirita reactiva, que se pone en el disco. Me olvidé ponerle fotos. Y podemos ver cuál es la SIM. La SIM a banco de 1 es sensible, 1,5 ya es intermedio. O sea que una SIM de 1,5 no nos permite usar vancomicina con tranquilidad. Y ahí es donde entran en juego los nuevos antibióticos, ¿sí? O nuevos, algunos no tan nuevos, como la fofo, pero que en combinación, y vamos a charlar cuáles son las indicaciones, nos pueden servir como terapia de salvataje para estos pacientes. Ya existen en Argentina las cepas VISA, que tienen SIM de 2 hasta 4, y las BRSA, que son las cepas con SIM mayor a 8, que bueno, esas directamente son resistentes. Y bueno, es súper. Bueno, por suerte esto no está tan diseminado, son casos más esporádicos, pero existen. La epidemiología de las bacteriemias por aureus son de 20 a 50 casos cada 100.000 habitantes, esto es de Estados Unidos. La mortalidad es del 20%, nosotros vimos que teníamos el 44%, teniendo en cuenta que muchos son pacientes que no son de la comunidad, pero mínimamente parte del 20% de mortalidad de los 30 días. 15 a 30% de colonización, depende de la zona, puede llegar a más, depende del entorno social también, con SAMS y con SAMR de 1 a 3%. Y los factores de riesgo para tener bacteriemia por aureus, esto es para estar colonizado, por hacer forbúnculos, lesiones de piel y bacteriana. Para tener bacteriemia, los factores de riesgo son la edad avanzada, las enfermedades de base, sobre todo diabetes, el VIH en mal estado inmunológico, la insuficiencia renal en diálisis, artritis reumatoidea, el cáncer y el uso de glucocorticoides. Después otros factores son el uso de drogas endovenosas y tener prótesis. Y por supuesto tener catéteres en invasión, ¿no? Prótesis vasculares o prótesis osteoarticulares. Esto incluye válvulas protéticas, cardiodefibrilador implantable, marcapasos. Bueno, la clasificación, hay dos formas de clasificarla según dónde se adquiere y según complicada o no complicada. La clasificación según la adquisición es adquirida en la comunidad, relacionada con la atención de salud o adquirida en el hospital. La diferencia es que la adquirida en el hospital sabemos cuándo empieza, porque sabemos que le pusimos un catéter, a la semana es una bacteriemia, esa bacteriemia no tiene más de una semana. Esto es lo que nos importa en la adquirida en el hospital.
que si bien el paciente puede tener más factores de riesgo, es una bacteriemia de mejor pronóstico porque es menos probable que se complique, porque es más reciente. La relacionada con la atención de salud es un paciente, por ejemplo, que dializa o que entra y sale de los hospitales, entonces es una flora del hospital, pero con la evolución de una enfermedad adquirida en la comunidad, ¿sí? Con el tiempo de evolución de una enfermedad adquirida en la comunidad. Bueno, la clasificación entonces entre no complicada y complicada. La no complicada tiene que cumplir bastantes criterios para definirla como no complicada, que es que los hemocultivos de control, que hay que hacer siempre a las 48-72 horas, tienen que negativizarse rápidamente la bacteriemia. La endocarditis se tiene que descartar, la mayoría de las veces con un ETE, vamos a charlar cuándo. La ausencia de prótesis o focos donde pueda alojarse la bacteria, que el paciente esté febril a las 72 horas y que no haya ninguna evidencia clínica de enfermedad metástasis. Todo lo demás se interpreta como bacteriemia complicada. Y las complicaciones son múltiples. Las más frecuentes son la pleuropulmonar, el empiema, sigue estas lesiones que vimos en estos pacientes, embólicas, nodulares, en general periféricas, tienen que siempre hacer pensar en estáfilo, el absceso de psoas, la endocarditis, por supuesto, el infarto renal o esplénico, por eso también ahora vamos a ver en qué casos lo vamos a buscar, el noctalmitis más raro, el distrés respiratorio, shock, la insuficiencia renal aguda, la población intraocular diseminada, y no lo puse, las complicaciones osteoarticulares, ¿sí? La espondilodicitis es bastante habitual, la artritis séptica. Siempre cuando tengamos una infección osteoarticular y no hay una puerta de entrada, eso es por definición una bacteriemia complicada, porque sabemos que tuvo una embolia, o sea que tuvo una puerta de entrada, usualmente piel o un catéter, y eso embolizó hacia un lugar a distancia. Por eso siempre hay que interpretarlas como complicadas. Los factores de riesgo para complicación son, como les decía, la adquisición en la comunidad, justamente porque tienen más tiempo de evolución. A veces hay que ir a preguntar el antecedente del forúnculo y los pacientes no se acuerdan, lo tuvieron hace 3 meses y está con la bacteriemia dando vueltas hace 3 meses desde el forúnculo. Fiebre persistente de más de 72 horas, hemocultivos control positivos, hallazgos cutáneos de enfermedad diseminada. Eso no les comenté, el segundo paciente tuvo unas lesiones en el pulpejo de los dedos, compatibles con embolias, y de hecho comenzó con isquemia de uno de los dedos del pie. Bueno, ¿cuándo sospechar? ¿Cuándo tratar sería, no? Porque esto lo que nos interesa es que el tratamiento sea efectivo desde muy temprano. Los tiempos son los tiempos de la sepsis. Tenemos que instalar el tratamiento efectivo dentro de la primera hora. Entonces, ¿cuándo lo vamos a sospechar? No vamos a esperar ningún cultivo. Sepsis de la comunidad o shock sin un foco claro, o sea, no es un foco urinario claro, y tenemos un paciente séptico, hay que pensarlo, hay que cubrirlo, que está chocado. Pacientes que tienen catéteres venosos centrales y no tienen un foco claro, no la neumonía asociada al ventilador que tienen el compromiso visible en radiografía, sino que no sabemos qué le pasa y tuvo una vía central, hay que cubrirlo. La sepsis en pacientes en hemodiálisis siempre llevan cobertura para estáfilo, neumonías cavitadas. Las neumonías pueden ser primarias por estáfilo o pueden ser estas neumonías que son embólicas. Cuando vemos la neumonía embólica ya es una bacteriemia complicada, pero cuando vemos la neumonía lobar cavitada, esas son muy frecuentes como consecuencias secundarias a un cuadro gripal, o sea, la influenza predispone a la infección por estáfilo, o también como neumonía asociada a ventilador o a incluso fibrobroncoscopía, todo lo que es instrumentación de la vía aérea. Esto ya lo vimos. El antecedente de forúnculo siempre hay que consultarlo, siempre hay que preguntarlo, es algo que el paciente, como les digo, muchas veces no recuerda porque no es un evento, no es lo que lo trae a la consulta muchas veces. La artritis séptica sin puerta de entrada, la espondilodicitis, la fibromiositis o endoftalmitis, siempre tenemos que estar pensando que pueden ser por una bacteria. Como los estudiamos, hacemos un eco transtorácico en todos los pacientes, claramente para buscar la endocarditis, hemocultivos a las 48-72 horas y la evaluación clínica de buscar embolias y el fondo de ojo. En general, lo que hablamos siempre, y por ahí es el punto acá donde se corta un poco la cadena de atención
en lo que es la calidad de la atención en esto es el ETE, ¿sí? Porque la sensibilidad del transtorácico, y depende también del paciente y de la ventana ecográfica, es de 40 a 65%. Y la sensibilidad del ETE sí llega casi al 100% con las pequeñas variaciones por operador, ¿no? Entonces es algo que, como institución, creo que por ahí es un punto para ponernos con meta de qué manera podemos mejorar esto, considerando la casuística que tenemos, de poder en algún momento, antes de suspender el tratamiento antibiótico, realizar el ET. Por los tiempos de tratamiento no son muy diferentes entre una bacteriemia complicada y una endocarditis, son entre 4 y 6 semanas. Pero bueno, muchas veces cuando no podemos descartar la endocarditis, tenemos que hacer las 6 semanas, aumentar 2 semanas más de internación, si la hacemos por vía endovenosa. Y además, el hecho de descartar la endocarditis también da la posibilidad de verse con conducta quirúrgica, algo que se puede resolver por ese lado. Hay datos indirectos que tiene el transtorácico, sí, que es la regurgitación, la distribución, sí, uno vea la vegetación, te aporta un montón de datos. Y si vos tenés un ecotranstorácico totalmente normal, sin insuficiencia de ninguna de las válvulas, que haya una vegetación es casi imposible. Entonces, son datos que antes de existir sí, el los más viejos, lo tratábamos mucho, sí, y ante la duda siempre es mejor tratar como si la tuviera antes si no la tuviera. Coincido en que obviamente creo que hay unos factores pronósticos que dicen, hay algunos que hacen, porque hay que recordarse que el cáncer esofágico tiene sus complicaciones. ¿No? Entonces, y después hay algunos criterios que hacen que no sea necesario hacer. Cuando el trance esofágico está disponible, se lo piden a cualquiera que tiene fiebre. sí. Y ahí ya tenés un problema de que se rompe el trance esofágico cada rato, que sale fortuna, que no hay quien te lo haga cada rato, y que aparte después sobreprestamos, como siempre. Como discutíamos en el Ateneo anterior, la angiotomografía de algo totalmente innecesario. Entonces, en este caso, en el medio público, cuando vos tenés un ecocardiograma torácico totalmente normal, que es el 80% de las bacteriemias que se piden en la tomografía cardíaca, entonces el 80% de las bacteriemias o más, tenés un eco totalmente normal. No va a tener una vegetación si no regurgita la válvula. Este paciente tenía un ET3 normal. Totalmente normal. Sí, tenía el aumento del flujo por la Pero no si no hay insuficiencia valvular, no hay vegetación. Salvo que ya quieras buscar una endocarditis no valvular, que sea mural, que sea a nivel de la aorta ascendente, bueno, ahí ya es mucho más chino. Pero si no, un ecotranstorácico absolutamente normal, sin regurgitación valvular, es muy raro que alguien lo encuentre después con un transesofágico una vegetación. Ahí, lo que dice la guía es esto de... Ahí vamos con la guía. Sí, ya sé. De la sensibilidad es baja. Claro que sí. Para la vegetación. Exacto, sí, entiendo. Pero cuando vos bajás a terreno y a realidad, te da muchísima tranquilidad. Ver una normal. Transtorácico, absolutamente. Ahora, ya tiene insuficiencia aórtica leve, no te queda duda. Pero también es cierto que si vos tenés una insuficiencia valvular aguda, los datos del ecotranstorácico indirecto también te tienen que ayudar a. Cuando todo es, bueno, por la duda pidamos 5 estudios más en donde complejizamos la atención de calidad y la adecuada prescripción terapéutica y el uso de tecnología apropiada al caso. Entonces, siempre hay que tener esa tranquilidad de decir, bueno, trance esofágico a quién, a cualquier bacteriemia o estáfilos, y la verdad que no. Bueno, estos son los criterios para no hacer el trance esofágico, ¿sí? El origen nosocomial, o sea, saber que es reciente, tiene que cumplirse todos, ¿sí? Que la clearance de la bacteriemia se haya producido rápidamente, dentro de las 72 horas, la ausencia de prótesis o dispositivos vasculares, la ausencia de hemodiálisis y la ausencia de signos de enfermedad metastásica. La verdad es que la mayoría, o sea, los que son nosocomiales, esas ni lo planteamos, el tema del ETE. Lo que se plantea, sí, es en los casos de pacientes que vienen de la comunidad, sobre todo si tienen una bacteria complicada de mostrar. Por ejemplo, que tienen un cuadro con embolias. Sí, no me parece por ahí que sea un dispositivo que haga falta tener
en la institución, pero sí que existe No, la la institución lo está posibilidad. comprando, así que no es Ah, que- bueno, mejor. La institución lo está comprando Pero y que- hace falta tenerlo. Lo que tenemos que Sí, es saber cuándo usarlo. es el uso Son- apropiado de la tecnología acorde a cada paciente. Bueno. No, y la otra realidad es sí. que es imposible hacer un ETE en este medio, o sea, no hay ningún hospital de la zona público que lo haga. En general no, pero también, porque ocurre eso, cuando se compra, la Se sonda se usa para cualquier paciente, cualquier cosa, entonces ya las sondas son como la endoscopía, se rompen muy rápido y el mal uso también hace que se rompa, entonces uno tiene que ser muy en ese caso apropiarse, bueno, en este me va a dar realmente una diferencia, porque también después está, ok, encontré la endocardinitis bacteriana. Como bien vos decías, endocardinitis bacteriana, bacteriana complicada, el tratamiento es más o menos el tiempo el mismo. ¿Qué otro aporte me va a hacer el transhepático? Las complicaciones y el eventual paciente que tendría que ir a una cirugía por endocarditis bacteriana, Que son de las que en la menos República graves. Argentina es cero. Porque nadie lo quiere hacer. Ah, Porque la mortalidad es tan alta, que ningún equipo quirúrgico en general los agarra. Entonces ahí es donde está también lo que nosotros tenemos que conocer antes y bueno, sí, también lo que ¿qué hago con eso? ¿Tengo? claro. Bueno, lo tiro para que quede con que es la indicación y después Pero lo lo adaptaremos a la realidad. realidad. Bueno, otros estudios que se pueden pedir cuando tiene sintomatología respiratoria, el ataque de tórax, el ataque de abdomen y pelvis, el dolor abdominal para buscar las infartos clínicos o hepáticos, bueno, sí. O renal, perdón, la resonancia de columna, hay que ir a buscar los signos clínicos de embolias, ¿sí? La resonancia de columna lumbar, la resonancia de cerebro cuando hay cefalea o foco neurológico, también se puede iniciar con una tomografía, pero el estudio de elección es ese. Y existen, bueno, la posibilidad de hacer un PET puede ser un complemento, no es una nuestra realidad, pero sí, bueno, en privado puede ser la posibilidad de hacer un PET que es más sensible para la búsqueda de endocarditis y también para la búsqueda de las embolias, identificar las embolias. Embolias de columna yo vi como un montón. Sí, muchísimo. Un montón. Pero no necesariamente con endocarditis, o sea, con bacterias. No, así. sí. Y que son esos pacientes con esos dolores terribles a nivel Sí. lumbar y que cuando te hacen la resonancia de encontrarse. Y tienen muchas consultas previas y sí, yo he visto muchos pacientes con paraplegia secuelados terribles. Y lo que tiene eso que hay que, cuando uno encuentra el dolor lumbar en estos pacientes, hay que enseguida hacer la evaluación neurológica, a ver si hay foco, porque tenemos menos de 24 horas para descomprimir y la resonancia es de urgencia. Bueno, con el tratamiento empírico, ¿qué hacemos en la guardia o en la terapia o en la sala de internación general cuando sospechamos? Lo que está indicado sería, hoy por las guías, es hacer vancomicina y la cefazolina como complemento porque se supone, ahí está discutido, pero que les iría mejor a los SAMS que ahora han aumentado. Como vieron, nosotros tuvimos solo 4 SAMR de todos. Antes, hasta hace unos años, el SAMR predominaba y eso se invirtió. Así que ahora estamos teniendo muchos SAMS y la vancomicina no es el mejor de los antibióticos en cuanto a su farmacocinética, entonces siempre un betalactámico es mejor que la vancomicina cuando lo podemos usar. Por eso la indicación sería iniciar con los 2 antibióticos en la sospecha, cuando hay una sospecha fuerte. También, por supuesto, si la sospecha es que hay una infección bacteriana que no sabemos cuál es, severa, podemos empezar con pipertazo y vancomicina y estaría cubierto también. La nueva evidencia sugiere, y en muchos países ya se está haciendo, se inicia con daptomicina y ceftarolina, que son los antibióticos más nuevos, ¿sí? Que han demostrado en ensayos, que no en ensayos, sino en estudios observacionales, no inferioridad, pero lo importante es que todavía no está demostrado fuertemente como para que hagamos este switch, por lo menos en el país, de pasar a un antibiótico, a 2 antibióticos mucho más costosos, volviendo a lo que decía el doctor del uso racional de los recursos. La daptomicina no se puede utilizar sola porque hay mucha resistencia entre tratamiento, así que siempre se recomienda que esté acompañada de un betalactámico o de fosfomicina. Así que bueno,
la dirección, la combinación de elección sería daptomicina con ceftarolina, que hoy para nosotros estaría limitada a las situaciones en que tengamos resistencia a la vancomicina o falla en el tratamiento. Bueno, y después cuando ya sabemos si es un SAMS o un SAMR, tenemos la posibilidad de hacer para los SAMS las penicilinas antiestafilocóxicas, que no tenemos la posibilidad, porque no las tenemos, que sería la primera línea, y como segunda línea cefazolina o cefalotina, que lo que tienen de malo respecto a las penicilinas es que tienen un problema con el efecto inóculos, y cuando hay demasiado inóculo al inicio de la infección puede haber falla terapéutica. Son evidencia más in vitro, pero podría ser relevante clínicamente. La verdad es que hoy es lo que usamos, es lo que tenemos y estamos hablando. Y para el SAMR con una banco menor o igual a 1, vancomicina. No hace falta hacer combinaciones, no hay recomendación, ya no se recomienda hacer combinaciones con rifampicina, no se recomienda hacer combinación con linezolid porque son antagónicos. Y de nuevo esto de la nueva evidencia que sugeriría que sería mejor y menos nefrotóxico dar daptomicina con ceftarolina, pero es para el futuro, por hoy no es lo que tenemos. Y sí lo estaríamos usando en los pacientes que tienen una cimabanco mayor a 1 o que hacen un fallo terapéutico. Bueno, la duración del tratamiento, este es otro factor controversial. Lo que es bacterias no complicadas se tratan 2 semanas, complicadas 4 semanas, con endocarditis 6 semanas. Esos son los tratamientos estándar. Y después puede ir modificándose en función de las embolias y la enfermedad metastásica que tengan. Abscesos cerebrales que no se pueden drenar se pueden tratar meses. Y infecciones osteoarticulares, bueno, en general las espondilodicitis se tratan 8 semanas, las artritis sépticas de rodilla, por ejemplo, se tratan entre 3 y 6 meses. Pero bueno, ya ahí podemos escalar a vía oral siempre que tengamos opción. Y la pregunta es, ¿cuándo escalar a vía oral? Bueno, hay alguna evidencia, que lo paso por acá, de que se podría, en las bacterias no complicadas, pasar a vía oral dentro de los 7 días. ¿Sí? Así que es una opción como para acortar las internaciones, siempre que tengamos opción de darlo vía oral. Por ejemplo, en bacteriemias por SAMS se probó con Bactrim o con trimetoprima sulfamethoxazol o con clindamicina, y en bacteriemias por SAMR, todo lo conocemos igual, el amigo. Y el linezolid para bacteriemias por SAMR, que también en nuestro medio es muy costoso para mandar a un paciente a su casa con linezolid, preferible dejarlo. Bueno, igual es un estudio, este estudio es un preprint, todavía no está revisado por pares, y se vio solo en bacterias no complicadas, y en general los pacientes fueron casi todos SAMS y eran de origen hospitalario asociado a catéter, que eran de bajo riesgo. Y después el otro punto es cuando pasar a vía oral en las complicadas, que es donde se nos prolongan mucho las internaciones. Esto es lo que se podría hacer una vez que los hemocultivos se negativizaron y se drenaron todos los focos y tenemos algo con biodisponibilidad oral. Se hizo un estudio que es para endocarditis, que incluyó pacientes no solo con estáfilos, sino con otros gérmenes también, pero que demostró no inferioridad del tratamiento vía oral cuando la biodisponibilidad era buena, pasando una vez que la mayoría de los pacientes, el promedio fue de 19 días de tratamiento endovenoso, pero podríamos redondearlo en 2 semanas endovenoso, y después, si todo está estable, el foco drenado, todo resuelto, se podría pasar a vía oral para completar las 6 semanas en el caso de endocarditis y las 4 semanas, extrapolando estos datos a una bacteriemia no complicada, que se supone es menos compleja que una endocarditis. Y en general se hizo con biterapia. Bueno, cosas importantes entonces a pensar. Remover todos los focos drenables, si hay, por supuesto siempre en bacteriemia por estáfilo se sacan los catéteres que se puedan sacar. En los dispositivos, las prótesis, bueno, prótesis articulares hay que ver la situación, pero puede ser, o sea, si la prótesis la vemos que está comprometida, hay que remover y hacer un tratamiento en 2 tiempos. Cosas que no hay que hacer, como les decía, banco y linezolid son antagonistas, no se indican juntos. Cuando termino con la banco paso al linezolid, si quiero hacer tratamiento vía oral. No se recomienda tratamiento combinado, ya que antes se hacía, ni siquiera en endocarditis, con gentamicina ni con rifampicina de forma rutinaria. La rifampicina va a servir para la combinación en lo que es infecciones osteoarticulares, ¿sí? Porque tiene muy buena llegada a hueso, así que nunca hay que usarla sola, la rifampicina, mucha resistencia dentro del tratamiento, así que siempre es un adyuvante.
Y esto es lo otro importante, no tratar, para esto sí hay evidencia, las bacteremias por SAMS con vancomicina, porque les va peor. Así que si ni bien tenemos la sensibilidad, hay que rotar un beta-lactámico o, como les decía, que es lo que se suele hacer, iniciar directamente con mi terapia, con vancomicina y cefazolina. Bueno, ¿qué cosas sí hay que hacer? Dosar la vancomicina. Eso es otro problema grande que tenemos en el sistema público, que no tenemos muchas posibilidades de hacer dosaje y de tener resultado rápido como para adaptar. ¿Sí? La vancomicina, como les decía, la farmacocinética es un poco errática. Hay que ajustarla bien a peso y lo que necesitamos es que siempre tengamos niveles plasmáticos entre 15 y 20 y eso no siempre sabemos si lo estamos logrando. Usualmente lo que se hace donde se puede en el sistema público es cuando al paciente le va mal empezar a tratar de encontrar la manera de dosarlo. Pero lo que habría que hacer es, una vez que se instalen 4 vías medias, hacer un dosaje de vancomicina y ver que estamos en las dosis terapéuticas. También tener en cuenta que el paciente chocado es un paciente que puede tener un riñón hiperfiltrante, a veces es mejor no tener miedo al tema de la función renal e iniciar con dosis altas, después ir escalando cuando el paciente sale del shock. Bueno, el uso de técnicas de PCR como el FilmArray nos daría la posibilidad de saber si es un SAMERDE o no dentro de las 24 horas, en una hora, una vez que el cultivo se positivizó, así que eso nos ayudaría a adaptar mejor los esquemas antibióticos y bueno, lo que siempre recomiendan es la consulta temprana con infectos y tener un programa de optimización de antimicrobianos donde estemos encima de los antibióticos, controlando las dosis, controlando también esto, la vancocinemia, el uso, bueno, viendo los cultivos en tiempo y forma, son todas cosas que mejoran la sobrevida y reducen los costos. ¿Cómo prevenir? Bueno, acá es donde por ahí ya, esto es para todos, los del sistema de salud, médicos, no médicos, paciente con forunculosis, no importa si la tiene hoy, la tuvo ayer, paciente que tiene forúnculos a repetición, se tiene que ir de nuestras consultas con un plan de descolonización. Parece una pavada, pero salva muchísimas vidas poder hacerlo, sí, porque uno descoloniza no solo ese paciente, sino a toda la familia. Muchas veces cuando tenemos un paciente con una bacteria complicada empezamos a indagar y toda la familia viene teniendo forúnculos hace años, ya tuvieron algún chiquito complicado con una artritis y eso es falta de prevención. Sé que por ahí genera un poquito más de trabajo, sobre todo en el ámbito de la emergencia, pero el consultorio ambulatorio también es un buen lugar para indagar sobre la presente de forunculosis, que es muy frecuente y poder decolonizar a la gente. Se hace como pilosina nasal y baño diario con clorexina por 5 a 7 días. Bueno, y el otro punto importante donde todos los médicos podemos, estemos donde estemos, podemos influir en el pronóstico de estos pacientes es en el manejo adecuado de las infecciones de piel y partes blandas, que son muy frecuentes en la guardia y nos tenemos que apoyar también en el equipo de cirugía, pero también los que no somos cirujanos, agarrar el bisturí y drenar. Sí. Que eso lo podemos hacer todos. Drenar los focos, ¿sí? Drenar los abscesos. Cuando el paciente consulta por un absceso, si está en condiciones de ser drenado, resolver el problema es más importante que el antibiótico. Y después, el tipo de antibiótico que se indica. Es muy común que en la guardia se indique cefalosporinas o que se indique amoxicilina clavulánico, y estos antibióticos al SAMS pueden cubrirlo, la amoxicilina clavulánico no siempre, la cefalexina sí, pero no estaremos cubriendo el SAMER, que también tiene su tasa de ataque en esto. Así que el Bactrim, de nuevo, el metoprima, sulfamethoxazol o la clindamicina son los dos antibióticos de elección. Una cosa que no comentamos en la parte de la resistencia es que clindamicina y eritromicina tienen más resistencia en la comunidad que el TMS. Así que el de elección siempre es el TMS, siempre que no haya antecedentes de alergias y que no estemos pensando que también pueda tener un piógenes. ¿Sí? En la celulitis, por ahí son los NI, donde pensamos que podría ser un estáfilo o podría ser un piógenes. El piógenes no responde también al TMS. Entonces la clindamicina sería una opción mejor en esos casos. Pero tener en cuenta el alto riesgo de diarrea por antibióticos, el Clostridium o la clinda. Así que el Bactrim
Incluso en niños, ya en niños mayores a 1 mes se puede utilizar. Así que sería el TMS de elección. Y el tema también es tener en cuenta la dosificación. Muchas veces estos pacientes son obesos, son pacientes que tienen mayor riesgo, también los obesos, los diabéticos, y se dan dosis subterapéuticas. Así que se puede subir el Bactrim. Las dosis no son tan peligrosas porque para PSP usamos dosis más altas. Sí, tiene alto, sí. Si bien tiene posibilidad de falla renal, una alteración de enzimas hepáticas en dosis altas, podemos usarlo con tranquilidad en dosis un poquito más altas. No puedo dejar de... Hemos vuelto al viejo. Hemos vuelto al viejo. Yo lo que Yasmín, si te parece, para todos en general, que la dosis de 5 a 10 miligramos kilo es de la trimetoprima, no del sulfamethoxazol, que eso genera mucha confusión y casi siempre ponen mal las dosis del TMS, que de las dos componentes. Lo bien asociado. Claro, bien asociado, pero la dosis que ella pone, 5 a 10 miligramos kilo, es de la trimetoprima, no del sulfamethoxazol. El comprimido viene 160 de trimetoprima y 800. No importa, lo calculás es con Vos calculás con la trimetoprima, con el TMS trae 160 a 800. Sí. Vos calculás cuánto pesa el paciente y le calculás la trimetoprima. Solo el 160. La dosis de la trimetoprima. Y el otro le da. No pasa nada. No pasa nada. El otro va acompañando. Pero siempre se calcula con el trimetoprima. Muy bien, gracias. No, porque siempre pasa eso, siempre hay errores más con el endovenoso, que el endovenoso trae 80, el trimetoprima, la mitad, y siempre está la clásica que le ponen 2 ampollitas. A veces he visto hasta una ampolla cada 12 que no está haciendo nada. Una ampolla cada 12, esa es la clásica. Es una intención. La intención de tratar, por intención de tratar. Exacto. Así que bueno, un repasito acá, es la última diapositiva, les prometo, el de infecciones de piel verdes blandas. Erisipela, bien clara erisipela, podemos dar amoxicilina sola, nos quedamos tranquilos que es Streptopiógenes, cuando está bien delimitada. Cuando tenemos una celulitis que no tiene supuración, ahí es donde se generan las dudas, se recomendaría más en este caso usar Clinda, o sumar el TMS con AMS o amoxicilina en realidad. Y después, en las úlceras de pie diabético, cuando tenemos ya tejido necrótico, úlceras sobreinfectadas, usamos la ciprofloxacina con clindamicina, que ambas tienen cobertura para estáfilo, y nos suma la ciprofloxacina la cobertura para pseudomonas y la clinda la cobertura antianaerobia. Esto para no complicados o no graves. Y cuando son graves, piperacilina, tazobactam y vancomicina. Esto para gangrena de Fournier, complicaciones de pie diabético severas con gangrena, digamos, preamputación, se suele usar esto. Porque estamos suponiendo que son infecciones polimicrobianas, pero en ninguno de esos casos vamos a dejar de cubrir el estáfilo, que es uno de los. Y esto ligado a la prevención de la endocarditis y los procedimientos, ya que ha cambiado tanto, ha cambiado lo que es, por ejemplo, lo más común, el tratamiento odontológico y su prevención sigue siendo el Octamos, la amoxicilina, o también cambió. Cuando estamos hablando de prevención de tratamiento odontológico, estamos hablando de Streptococcus viridans, no de estáfilo. Las endocarditis por estáfilo son en general de puerta de entrada de piel, no es germen de piel. Pero ya que lo comentan, lo aclaramos, porque también genera mucha confusión. La indicación de profilaxis de endocarditis para procedimientos odontológicos o endoscopías es solo para pacientes que tengan valvulopatía severa, ¿no? El prolapso de válvula mitral, solo pacientes con valvulopatía severa, y lo único que hay que hacer es dar una dosis de 2 gramos de amoxicilina 2 horas antes del procedimiento. No se da profilaxis extendida, no se da moxiclavulánico, digamos. Eso sería el tratamiento de acceso ontógeno, es otra cosa. Pero la profilaxis es solo la dosis, monodosis de pre-procedimiento. Y en pacientes seleccionados. La verdad es que se usa muchísimo más que en pacientes seleccionados y es para procedimientos que produzcan bacteriemia, no es para cualquier procedimiento. Tienen que ser procedimientos donde haya sangrado. Sí, donde sea endodoncia. Sí, exacto. Así que, bueno, nada, como para llevarnos entonces, decolonizar, tratar adecuadamente las infecciones de piel y parte blanda, dar pautas de alarma, identificar las pautas de alarma en la consulta, cuando el paciente con un foro viene con fiebre, estar atento, no es, puede ser que sea la fiebre por el foco, pero hay que estar atento, no cultivar, cualquier cosa lo llamamos,
si el hemocultivar es positivo, si el paciente no tiene que internar, pero hemocultivar en guardia a esos pacientes. Y lo otro es iniciar rápido el tratamiento antibiótico empírico y después ajustamos. Pero iniciar el tratamiento empírico con toma de hemocultivos. Así que bueno, si quieren hacemos un mini resumen de qué podríamos haber hecho mejor en los 2 primeros casos, qué cositas nos faltaron. Yo llegué al segundo y la primera reflexión, yo no sé si entendí bien porque llegué un poquito atrasado, de que es un paciente muy joven que entra en un shock séptico y muere rápidamente y a partir del post-mortem tenía una inmunodeficiencia adquirida, aparentemente no diagnosticada y no tratada. Esto es así. Exacto. Sí. Hablando siempre de la catástrofe del acceso a la salud. Sí, un paciente que no, él lo sabía y no se lo dijo a sí mismo, digamos, no lo asumió y fue un problema, porque bueno. Pero siempre pero como sí sistema tiene que ver con el reclamar, sistema, porque evidentemente alguien una no lo persona, comunicó bien. claro, no fue bien acompañada, no fue bien clara, o sea, era una muerte evitable. Totalmente, ante estos casos como la del pasante, era una muerte evitable. Es un fracaso del sistema, un fracaso de los trabajadores de la salud como trabajadores. Una persona que tiene diagnóstico, por supuesto, que hace ruido y que gracias a Dios hoy ya no es sinónimo de muerte, bien tratado y bien seguido, y pasó a ser una enfermedad crónica más. Es lamentable que no haya tenido esa información apropiada, ese acompañamiento adecuado y eso te llevo por acá para evitar llegar a esto, porque claramente era una muerte evitable. Es una muerte evitable. Totalmente, eso totalmente. Y bueno, también yendo más al caso puntual, el mío es de Cristian, ¿no? Exacto, bueno, y yendo al caso puntual, bueno, este paciente, el segundo paciente había constado previamente, la verdad es que por la descripción de guardia los síntomas habían sido más gastrointestinales, malestar general, pero el paciente tampoco refirió. Pero por eso esto también de cuando vemos un paciente de malestar general, tipo, ir a buscar que existe la infección de piel y parte blandas, preguntarle, tenía un forúnculo, acá unas lesiones bien visibles de una forunculosis que se había manipulado solo, también él había tenido miedo de consultar y por esa forunculosis se había autotratado. Obviamente no sé si hubiésemos llegado a tiempo, pero ese es un punto. Otro punto es ver si tenía indicación de drenaje cuando fue la evaluación. Cirugía dijo que sí, pero dijo que era de trauma. Nosotros tenemos el antídoto para eso. Ahora te cuento. Nada, eso, pensar siempre si la indicación quirúrgica está como porque este paciente nos hizo, digamos, como dijimos, nos hizo la siembra pulmonar en la cara. Lo hizo delante nuestro, teníamos la placa normal de ingreso y la de control. Y la hizo a punto de partida del foco. El foco que tenía claro era. Pero bueno, no sé si la verdad clínicamente estaba en condiciones de entrar quirófano. Enseguida se puso muy mal. Me parece que la crítica puntual es al sistema cuando se detecta y se diagnostica su enfermedad de base. Ahí pues ya. Ese ya es. Me parece que ya llega el paciente no claramente. Como por revisión de una situación catastrófica que un poco más, un poco menos, pero es muy. No creo que lo hubiéramos podido salvar con ninguna de las intervenciones. Pero para revisar por ahí. Sí, siempre. Que está bueno aprender. Y después. ¿Vamos a hablar un rato? El doctor. Sí. A mí me gustaba que, a pesar de que los científicos trabajan en esto y descubrieron los antibióticos y los aíslan y todo este tipo de pacientes, se están midiendo igual, no solamente acá, sino en Estados Unidos y todo. Exacto. Entonces, más allá de que los cirujanos nos echan la culpa, nosotros logramos sacarnos la responsabilidad hablando de que primero tiene que ver un diagnóstico. ¿Por qué? Porque no tiene que tener la sospecha de que la sepsis. Entonces, hacer el diagnóstico sintomático de sepsis y no preocupar, obviamente, preocuparnos que tenemos que dar el antibiótico empírico necesario, pero enseguida, durante la guardia, en las primeras 2 horas, tratar de evaluar el estado hemodinámico del paciente y la presencia o no de fallas orgánicas para, eso sí, derivarse al terapista o bien empezar a expandirlo, lo que se llaman los paquetes de tratamiento de sepsis
dentro de las primeras 2 horas. Entonces, este tipo de paciente que uno no sabe, que tiene una sintomatología muy florida, en la guardia tener como diagnóstico así sintomático, tratar de descartar primero la sepsis, tratar de hacer disfunción orgánica o no, y entonces llamar y empezar a tratar agresivamente a esos pacientes mediante sobrehidratación, eventualidad si no responde a la hidratación y hipotensión y a inotrópicos, que eso ya lo manejan. Sí, eso en el primer caso se realizó bien, correctamente y en tiempo. El paciente también llegó en una situación, ya ese paciente ya llegó con la siembra hematógena pulmonar, o sea, ya llegó, creo, más avanzado. Y este paciente se interpretó de otra manera porque no estaba febril, se interpretó más por el lado de la rhabdomiólisis y recién se reinterpretó el otro día. Ahí hubo una distancia de tiempo que no recibió antibióticos ni se hizo manejo de sepsis por un tema de interpretación diagnóstica. Que por eso también tenerlo presente, como dice el doc, cuando nos queda claro. Sí. Creo que es importante lo que decía el doctor previamente, del trabajo en equipo, sobre todo en la primera hora que le llamamos la hora de oro, para poder diagnosticar de forma temprana el shock. Entonces, que muchas veces un paciente séptico no siempre está febril, no siempre tiene unos blancos elevados, muchas veces, bueno, una leucopenia es mucho más crítica que una leucocitosis, tomarlo en cuenta eso, fijarnos bien en los signos tempranos de shock, si tiene un llenado capilar lento y todo eso, como para poder, en esa hora de oro, en equipo con enfermería, los médicos a cargo, etcétera, poder hacer una toma adecuada de hemocultivos y darle el tratamiento antibiótico oportuno y rápido en la hora de oro. Baja la mortalidad en más de un 50% el tratamiento oportuno en la primera hora. Muchas gracias. Bueno, nada, y después también una culpa que no iniciamos con doble esquema en el paciente primero, que me lo consultaron y quedamos a ponerle banco, era un SAPC. Por ahí algo podría haber ayudado, así que todos tenemos. ¿El primero también falleció? Falleció rápidamente, fue un chico de 19 años con retraso madurativo, ingresó un día y falleció dentro de los 24 horas, al día siguiente. Pero bueno, ese paciente ingresó en un peor estado general que el segundo. Pero cuando uno lo mira más dentro de un sistema, son fracasos de los sistemas. No del hospital. No, por supuesto. A nosotros un fracaso terrible, porque son enfermedades prevenibles, todo. Esto que vos decías de la decontaminación, la mupilocina, el lavado con clorhexidina. Lo primero que hay que preguntar es si a veces la gente tiene acceso a todo. Bueno, la mupilocina es carísima. No, y si se pueden bañar. Bueno. Tienen agua caliente. Si tienen agua caliente, se eligen cuándo se pueden bañar, es todo un tema, es toda una situación que por eso el concepto de salud va más allá de un antibiótico, no, es otra cosa que profunda, ¿no? Y a las claras habla de una situación compleja y que nos desafía a nosotros todo el tiempo cómo poder colaborar o tratar de, pero claramente estas cuestiones de determinantes socioambientales, socioeconómicos tienen que ver con lo que nosotros trabajamos. Y además los pacientes también tienen bajos niveles de alarma, naturalizan mucho el tema de los forúnculos, es algo tan habitual que nadie consulta por eso, o vienen muy tarde también. Algunos de los pacientes que fallecieron incluso en la guardia o muy tempranamente después de la internación, porque no hay un nivel de alarma con respecto a las infecciones de piel y partes para ciertas situaciones es como y eso tiene que ver con algo de todos los educación días. de salud, el tema de naturalizarlo, lo natural, de tomarlo como minimizar, claro, eso tiene que ver con educación de salud y eso también ahí es donde es bastante previo a lo que pasa con infartos parecido, esto de que llega tarde, ya lo que uno puede hacer en ese contexto es bastante poco. El otro día charlamos con lo que tiene que ver con educación, ¿no? Una jornada de cardiología. La mujer tiene muy instalados sus controles ginecológicos y la causa de muerte de la mujer es cardiovascular. El doble o el triple de cualquier cáncer ginecológico mamario que lo quiera y no se chequea cardiovascularmente a la mujer porque tiene instalado hacerse el Papa Nicolau, que debe hacerse un electro, un control cardiológico y duplica o triplica la muerte cardiovascular en la mujer que la enfermedad oncológica. Es educación en salud.
Y sí, y otro tema también es que muchas veces esto puede ser la puerta de entrada a una consulta médica donde se diagnostique una diabetes o las cosas, porque muchas veces no todos los pacientes que están colonizados hacen forúnculo. Entonces hay que buscar el problema, hay que hacer el test de HIV, hay que hacer la glucemia como principales temas. Y eso a veces en la guardia se pierde, o en la guardia o en la consulta médica cuando vienen por algo, bueno, te doy el antibiótico y ya está, y se resolvió. Y en realidad hay que ir a buscar a por qué le está pasando. La guardia siempre es el peor escenario para el partido porque la dinámica de la Es catástrofe, una que entra locura, uno, entra el otro, que están protestando, porque es el peor escenario que nosotros podemos exigir. Pero es Este donde tipo de pensamiento más viene filosófico. Sí. donde más viene la gente. Sí, estas cosas. sí, pero bueno, Es no voy a seguir aportando datos que pueden herir sensibilidades de por qué vienen a la guardia, pero no importa, dejémoslo ahí. Bueno. Hospitales hablan bien cuando la patología de cada servicio, el 80% es el espíritu que Exacto, exacto.